Impartir educación no solo ilumina al receptor, sino también amplía al dador, los profesores, la familia, los amigos. Con esta frase dicha por Amartya Sen en el Premio Asturias en el año 2021, queremos dar inicio a este video, que tiene como propósito dar a conocer un antes y un después del modelo económico en nuestro país, desde la perspectiva de distintos autores peruanos e internacionales, y también bajo nuestra crítica de estudiantes de Economía del curso de Desarrollo Económico, Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. Antes de ahondar en las características del gobierno neoliberal en nuestro país, es importante considerar sus antecedentes. Estas imágenes corresponden a la bochornosa despedida de Alan García en el año 1990, tras culminar su primer gobierno. Pero, ¿qué ocasionó el bochornoso incidente en el Congreso? Según el libro Perú, Élites del Poder y Captura Política, García adoptó algunas propuestas claves de la izquierda, por ejemplo, dejar de lado las consideraciones del Fondo Monetario Internacional y la declaración de mora en el pago de la deuda externa. Sin embargo, a pesar de las políticas y programas de izquierda, decidió desarrollar relaciones personales con grupos empresariales conocidos como los 12 Apóstoles. Sin embargo, los resultados fueron devastadores: la hiperinflación y el conflicto en nuestro país, lo cual dio paso a la implementación de la revolución neoliberal bajo el escudo autoritario de Alberto Fujimori. Capítulo 4. El Estado neoliberal. En 1990, después de haber ganado las primeras elecciones, Alberto Fujimori tomó sus primeras decisiones, que era armar rápidamente una alianza de poder con los poderes fácticos. Se dice que el gobierno de Fujimori tiene un parecido al Osenio de Leguía, puesto que ambos gobiernos se apoyaron en los poderes fácticos, reprimieron la oposición y practicaron con éxito el populismo de la derecha. Paso a paso. Siguiendo el principio neoliberal, al decirle no al Estado y sí al mercado, contaron además con asesoría del Fondo Monetario Internacional. Apareció en 1990 lo que es el Fujishop, dejando a millones de trabajadores sin trabajo y afectando especialmente a los trabajadores en el sector público. Privatización y concentración. Durante el gobierno de Fujimori, más de 150 empresas estatales fueron privatizadas, dejando solo en manos del Estado a Petroperú. Aún así, el petróleo fue explotado, teniendo también a la empresa del agua, Sedapal, y algunas centrales hidroeléctricas como Mantaro. El nuevo régimen de propiedad agraria. Durante el gobierno de Fujimori se dieron 3 cambios importantes. Primero, la tierra se reprivatizó. Segundo, la política de venta de las tierras irrigadas por las obras del Estado reiniciaba una vez que se recuperó la capacidad fiscal y se activó el sector exportador de materias primas. Tercero, el Estado abandonó la financiación del agro. Sin embargo, durante el gobierno de Toledo se creó Agrobanco y luego las cajas rurales, permitiendo un cierto nivel de acceso al crédito. La SUNAT y la reforma tributaria. La razón de esta temprana reforma legal es que para elevar la recaudación no bastaba con cambiar las leyes, era absolutamente necesario cambiar la administración. La reforma interna empezó con cambios en el personal y un aumento de sueldos, buscando mejorar el capital humano. En 1995, luego de las reformas, la SUNAT logró aumentar en 2 años la presión tributaria al 14.1%, aunque cuando llegó a esa cifra comenzó a perder impulso. Este aumento se sostuvo también con cambios en el sistema de impuestos. Organismos reguladores. En 1991 el BCRP, al igual que la SUNAT, obtuvo autonomía presupuestal y siguiendo la misma línea de la limpieza institucional, con las reformas internas vinieron también cambios legales. Tanto el BCRP como el MEF y la SBS fueron los entes rectores de la política económica que destacaron por su manejo técnico independiente de la política. Estas 3 islas de la eficiencia pronto estuvieron acompañadas por una nueva generación de entidades burocráticas. Desde 1990 la MEF centralizó poderes actuando discretamente en la asignación de los recursos, manteniendo siempre una preocupación por la estabilidad fiscal y la promoción de grandes inversiones. La rebaja de aranceles, la modernización del comercio y la firma del Tratado de Libre Comercio fueron los 3 pilares sobre los que se reposó la política comercial. En el libro Élites del Poder y Captura Política de John Crabtree y Francisco Durán nos hablan en el poder de las nuevas élites. Se trata de un sistema de influencias más complejo comparado a la vieja oligarquía. Este sistema
está mejor organizado, siendo una expresión de los avances del capitalismo nacional y global. En efecto, desde los Fujimori en adelante se han presentado en las elecciones como representantes de los pobres. Una vez en el poder han mantenido el patrón de relaciones cercanas pero dominantes ocultas, a veces públicas, al participar en deliberaciones en entidades como la CONFIEP. En general, los partidos, con la excepción de los partidos de izquierda, reconocen el enorme poder que tiene la nueva élite y recurren a ella regularmente para financiar sus campañas y establecen relaciones. En los principales logros tenemos una economía dinámica, diversificada en un marco de políticas económicas estables que alientan el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de un mayor empleo. Además de un crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable, diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio. Por otro lado, tenemos un marco institucional y jurídico que garantice la seguridad de las inversiones, además de vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales, y una consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía. En los últimos años, a pesar de que el PBI per cápita se haya elevado en casi un 50%, la evidencia apunta a que el Perú sigue siendo un país en el que persisten muchas problemáticas, como son la pobreza y desigualdad y la distribución de ingresos. La pobreza como una condición caracterizada por la privación de necesidades humanas básicas, como son la alimentación, la salud y la vivienda. Y por otro lado, la desigualdad, donde las personas se ven favorecidas o desfavorecidas de acuerdo a sus posiciones sociales, riqueza, clase y género. Distribución de ingreso. A partir de la evidencia encontrada, la desigualdad en ingresos se elevó hasta alcanzar un coeficiente de Gini de 0.6. Esto debido a que en el periodo estudiado se distribuyó ingresos dentro de los sectores productivos más ricos, dejando de lado a grupos más pobres. Y, a partir de esos problemas, se generan más altos grados de violencia y criminalidad, así como mayores grados de inestabilidad política y democracias más débiles. La clave para la sostenibilidad del nuevo modelo fue la necesidad de mejorar los patrones de distribución en la sociedad y abordar problemas de pobreza y marginación. Según el libro Perú, élites del poder y captura política, en el capítulo 6, el modelo de desarrollo extractivo daría al Estado los recursos fiscales necesarios para financiar programas de gasto social, el cual estimularían al desarrollo local y regional. El grado en el que el desarrollo extractivo estimularía al desarrollo económico y social dependería de la habilidad del Estado para canalizar los fondos generados por esta actividad hacia propósitos de utilidad social y productividad económica. En cuanto al capítulo 7, menciona que principalmente en la privatización de activos mineros en la década de los 90 y gracias al flujo posterior de la inversión extranjera, las élites empresariales del Perú concentraron un enorme poder económico en lo que ya era una sociedad altamente desigual en términos de ingreso y decisiones políticas. Además, el patrón de crecimiento que resultó el del superciclo de los precios de commodities en los años subsiguientes afianzó más aún esta dinámica. El superciclo de los commodities ayudó al Perú a reducir sustancialmente el número de personas que vivían en pobreza y también incrementó sustancialmente los recursos a disposición del Estado central y los gobiernos locales, con industrias extractivo-exportadoras para invertir en infraestructura física y social. Modelo como la incoherencia en la aplicación de las reformas que dividen de cuando el Estado no contó con ingresos suficientes para hacer frente a servicios de deuda externa, que registraba un calendario más exigente a partir del 97. Esa carencia de recursos era fruto de la falta de voluntad para llevar adelante las reformas de segunda generación, sobre todo las que se debía llevar a cabo en la SUNAT. Además de otras, como los créditos del sistema bancario, el sector privado crecieron de manera desmedida, sin contar con una adecuada cultura crediticia y deficiente control de riesgos. Este boom crediticio estuvo acompañado de una débil capacidad de supervisión por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Frente a un sistema financiero vulnerable, la crisis de iliquidez del 98, originada por los problemas en Asia y Rusia, se convirtió rápidamente en una crisis de insolvencia por el deterioro de la cartera de créditos de aquellos bancos. El sistema bancario en general reaccionó ajustando sus niveles de riesgos y decidiendo cortar abruptamente los créditos.
tal como se observa desde finales del 98. Sin embargo, una reacción tardía de las empresas bancarias y del ente regulador. En este contexto, los factores externos, crisis financiera internacional y fenómeno del Niño, pusieron al descubierto la fragilidad sobre la cual se había desarrollado el sistema bancario. El modelo de desarrollo actual en el Perú puede mejorar en muchos aspectos. Como primer aspecto, es importante tener un acceso seguro a los mercados internacionales, lo que significa la presencia de importaciones de productos que no producimos o de hacerlo no satisface la demanda local, como es el caso del maíz o trigo. Segundo, es que exista un sistema privado de pensiones eficiente que no solo proteja las finanzas de los peruanos al ser un mecanismo de ahorro forzoso, sino asegurar la liquidez en tiempos complicados como el que estamos viviendo. Tercero, se debe trabajar en reducir la informalidad que bordea el 75% de la población peruana. También es necesario mejorar la gestión pública del gasto y con ello ofrecer servicios de salud, educación e infraestructura de manera equitativa para evitar que el descontento común prevalezca. Finalmente, y no menos importante, se debe mejorar el sistema político que está fragmentado, contagiado por la corrupción. Se debe plantear que el rol del Estado es significativo para cerrar brechas de desigualdad. Nuestro país necesita reformas estructurales. En ese sentido, la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del Perú fue necesario para afrontar dificultades macroeconómicas, así como también las medidas utilizadas por la política fiscal permitiendo la estabilidad económica. Pero cabe destacar que se necesita otras reformas como afrontar la desigualdad y la exclusión social, crear mecanismos contra la corrupción, también fortalecer instituciones tanto públicas como estatales, entre otros aspectos que mejoren el rumbo del país y garantice el desarrollo de la población. El Perú parece estar al borde del colapso como estado viable, pero al mismo tiempo, en medio de la crisis, se estaban creando las condiciones para el fortalecimiento material y político organizativo de las nuevas élites económicas. En 1990, con el terrorismo en ascenso y una economía que sufría de una combinación de inflación desenfrenada y profunda recesión, tomó forma una alianza entre la clase empresarial y los tecnócratas del mercado libre, que compartían en común un discurso antiestatista y en favor del orden y la austeridad fiscal. Esto implicaba articularse con la clase política para controlar el déficit, restaurar el crédito externo, privatizar las empresas estatales y las cooperativas y abrir la economía al mercado global, además de reprimir a Sendero Luminoso y debilitar a los sindicatos. Fujimori logró estos propósitos en estrecha asociación con el apoyo de las corporativas nacionales y extranjeras, tomando decisiones rodeado de tecnócratas